Muy buenos días. Para el equipo de Casa Grande Caribe es un verdadero placer y honor contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes en este recinto y en esta casa, Casa Grande Caribe, que hoy abre sus puertas para que todos entremos y hagamos parte de ella. En esta casa trabajamos por la identificación de inversiones para que el Caribe colombiano impulse su desarrollo social en 5 frentes: salud, educación, nutrición, acueducto y alcantarillado, y calidad del gasto y finanzas públicas. Este trabajo ha sido plasmado en una serie de investigaciones que responden a las preguntas: ¿cuánto nos cuesta cerrar las brechas en cada uno de estos frentes? ¿Cómo obtener los recursos para ello? Y cómo invertirlos para nuestra gente. Esta iniciativa está conformada por el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, Fundación Promigas, Fundesarrollo, Ciudad Caribe Colombia de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, Fundación Mamonal, Barranquilla, ¿cómo vamos?, Cartagena, ¿cómo vamos?, y Santa Marta, ¿cómo vamos? Esta iniciativa es coordinada por Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República. Este evento es posible también gracias a nuestros aliados: Sociedad Portuaria de Cartagena, ANDI, Cámara de Comercio de Barranquilla, FESCOL, Serfinanza, Fundepalma, Banco de la República, Grupo Sura, Cámara de Comercio de Santa Marta, Dahabón, Novus Civitas, Essentia, Banex, Cincinnati, Cámara de Comercio de Cartagena, Cerrejón, Fundación Corona, Universidad del Magdalena, Universidad del Norte, Universidad Tecnológica de Bolívar, El Universal, El Heraldo, Caracol Radio y Telecaribe. Gracias a todos ellos por su apoyo incondicional. Hoy, jueves 30 de noviembre del 2017, nos hemos dado cita en Santa Marta para llevar a cabo la Cumbre por la Inclusión y la Transformación Social. Este equipo, inspirado en los sueños, plasmados en las letras y observando las brechas aún existentes en el Caribe frente al resto del país, puso la primera piedra de esta Casa Grande Caribe. Sueños de mejores condiciones para nuestra región Caribe, que también desvelaban a Álvaro Cepeda Zamudio, el cienaguero universal, quien escribió La Casa Grande, y que en honor a ello se ha identificado este proyecto de todos nosotros. Antes de dar inicio oficial a este evento, observaban el video del Centro de Estudios Económicos Regionales para sus 20 años. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta hermosa pieza audiovisual que identifica un gran esfuerzo de 2 décadas de generación y apropiación del conocimiento. De la misma manera, es muy honroso para todo el equipo que habita en esta Casa Grande Caribe contar con el liderazgo de nuestro coordinador, Adolfo Meisel Roca, codirector del Banco de la República, a quien le pido suba a esta plataforma. Bienvenido, doctor Adolfo. Muy buenos días. Es un honor para mí abrir las puertas de la Casa Grande Caribe, aquí en el Centro de Convenciones de Pozos Colorados, en Santa Marta, en la mañana de hoy. Y en nombre de los organizadores quiero darles la bienvenida a este evento, resultado de un ejercicio regional a lo largo y ancho del Caribe colombiano por la inclusión social. Por eso, nuestra casa es grande. Buscamos la inclusión y que todos los habitantes del Caribe dejen de ser discriminados por haber nacido aquí, en esta región, que sigue presentando profundos rezagos frente a los alcances nacionales. Abrimos estas puertas dando continuidad a los propósitos que permitieron la creación hace 20 años de los principales centros de investigación regional y que los condujeron hace 10 años a la firma del Compromiso Caribe en la ciudad de Cartagena. De Barranquilla, perdón. Agradezco a las entidades que han apoyado con recursos este evento. La ANDI, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Santa Marta, FESCOL, Serfinanza, Fundepalma, Fundación Mamonal
Grupo Sura, Davon, Novus Civita, Esencia, Banex, Cincinnati, Cerrejón, Fundación Corona. Asimismo, a nuestros aliados, el Heraldo, el Universal, la Universidad del Magdalena, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad del Norte. Nuestra región, se sabe, presenta dimensiones de pobreza considerablemente superiores a las del resto de Colombia. Sin embargo, es cierto que en los últimos años hemos avanzado debido a un conjunto de circunstancias que permitieron el resurgir de las economías de los 8 departamentos caribeños. En primer lugar, la descentralización fiscal adelantada en Colombia en las últimas décadas ha permitido que se transfieran más recursos de la nación a la región. También contribuyó a que las perspectivas económicas de la región Caribe mejoraran el fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que tanto daño le hizo al crecimiento del sector agropecuario nuestro. Asimismo, la culminación de la hegemonía cafetera en las exportaciones colombianas está reconfigurando la geografía económica nacional y aquellas regiones que, como el Caribe, se vieron marginadas durante la era del café, hoy se están revigorizando con actividades como el turismo y las exportaciones no tradicionales. Soplan buenos vientos para el Caribe colombiano. Sin embargo, fruto del modelo anterior excesivamente centralista en lo económico y político y de un marcado sesgo proandino y antirural, así como de nuestra propia historia regional, caracterizada por instituciones excluyentes como la hacienda y la esclavitud, la costa Caribe presenta en la actualidad bajísimos niveles de lo que los economistas llamamos el capital humano en sus distintas dimensiones, ya sea educación, salud o nutrición. Ese rezago en el capital humano es en la actualidad el principal obstáculo que tiene el Caribe colombiano para aprovechar las oportunidades para convertirse en los próximos años en la región más próspera de Colombia. Es por esa razón que el grupo de ciudadanos caribes que aquí nos congregamos en Pozos Colorados promovemos un pacto para que durante el periodo 2018-2030 se realicen las grandes inversiones que requerimos para cerrar la brecha existente entre los avances nacionales en educación, salud, nutrición y saneamiento básico. Ese es, pues, el objetivo de la Casa Grande Caribe, la inclusión del Caribe en los logros nacionales. Recordemos que el 26 de marzo de 1981 se instaló aquí en Santa Marta, en el Centro de Convenciones del Hotel Puerto Galeón, el primer foro de la llamada por entonces Costa Atlántica. Sus convocantes fueron el sector privado empresarial agrupado en la ANDI seccional Barranquilla y el Diario del Caribe. Y participaron dirigentes políticos, gremiales, empresariales y académicos de toda la región. Dirigentes políticos como José Ignacio Díaz Granado, presidente en ese momento del Senado. Académicos como Cecilia López y Jorge García García y el doctor Antonio Hernández Gamarra, que nos acompaña hoy aquí. Pido un aplauso por el doctor Antonio Hernández, que siempre ha estado vinculado a la defensa de los intereses del Caribe nuestro, un funcionario, un economista por la cual debemos sentirnos honrados los costeños, un funcionario como contralor, como codirector del Banco de la República, como ministro, que es un ejemplo de lo que deben ser los funcionarios públicos en Colombia. También estuvo el dirigente empresarial Francisco Posada de la Peña. Sus intenciones en ese momento no difieren mucho de las que nos reúnen en la misma ciudad 36 años después. La convicción de que no existe ninguna razón por la cual la costa Caribe deba estar rezagada con respecto al resto de Colombia.
Como lo señalé, uno de los organizadores del primer foro fue el Diario del Caribe. El escritor Álvaro Cepeda Zamudio, el cienaguero universal, como a él le gustaba identificarse, fue uno de los más célebres directores del hoy desaparecido Diario del Caribe, que ocupa un lugar central en la historia del periodismo costeño y en la expresión de las preocupaciones del Caribe. Su obra literaria más célebre nos inspiró para nombrar esta iniciativa en busca de combatir el atraso social de nuestra región. Si algo caracterizó a Álvaro Cepeda Zamudio fue su compromiso con la defensa de la cultura y la gente de nuestro Caribe. Pero sobre todo hay que exaltar su talento creativo y su espíritu alegre y generoso. Es nuestro anhelo que ese espíritu contagie la iniciativa Casa Grande Caribe. Debo comentar que los documentos técnicos preparados en esta ocasión por el equipo de la Casa Grande Caribe son de gran rigor intelectual y le darán sustento teórico y empírico al pacto que firmaremos esta tarde. Esos documentos son fruto de 8 coloquios que se realizaron en los últimos 6 meses con la participación de más de 400 coterráneos. Sus autores son profesionales de instituciones de nuestra región, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad del Norte, Fundesarrollo y el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena. En los estudios se estimaron los costos de las inversiones necesarias para que la costa caribe cierre la brecha en capital humano con el resto del país. En ello se demuestra, como lo verán ustedes, que hay suficientes recursos para estas inversiones. Por lo tanto, solo es necesaria la voluntad ciudadana para lograrlo. Lo que se requiere es que todos nosotros y todo el Caribe se una en torno a esta iniciativa, que es concreta y se encuentra cuantificada al detalle. Para ello necesitamos mejorar la calidad de nuestra democracia, que nadie venda su voto, que todos votemos a conciencia y participemos activamente en la vida pública de nuestra región. Necesitamos un nuevo liderazgo. No un liderazgo mesiánico, sino el liderazgo de los ciudadanos comprometidos en construir un nuevo Caribe, en una nueva Colombia, en paz, próspera y alegre. Bienvenidos todas y todos a esta Casa Grande. Muchas gracias, doctora Catalina, por sus aportes tan valiosos. Continuamos esta jornada con el tema de acueducto y alcantarillado, de la autoría de Daniel Toro y Aarón Espinosa, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Invitamos a la doctora Catalina Escobar a que por favor firme nuestro balón de la Selección Caribe. Nuestros ponentes a continuación son los siguientes. Daniel Toro es economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de Washington State University, becario Fulbright. Se encuentra vinculado al programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena como docente, investigador, director de programa y actualmente como decano de la Facultad de Economía y Negocios. Aarón Espinosa, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como subsecretario de Hacienda Distrital en Cartagena. Es profesor investigador del programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este trabajo recibirá comentarios por parte de Jonathan Méndez, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, y Luis Alberto Rodríguez, de Asobancaria. Serán moderados por María Claudia Peñas, directora de Cartagena. ¿Cómo vamos? A todos les pido subir a esta plataforma y sean bienvenidos.
Buenas tardes ya para todos. Les agradecemos su presencia. Es una hora muy complicada. Daniel Toro y yo vamos a hacer la presentación de la propuesta sobre acueducto y alcantarillado para la inclusión y la transformación social en el Caribe colombiano. Nos han asignado por asuntos de agenda de tiempo un espacio menor. No tendremos 20 sino 15 minutos y esperamos realmente cumplir con esa tarea. Entonces, la presentación la vamos a organizar en dos partes. La primera vamos a presentar un diagnóstico sobre la situación actual. Vamos a dar también una orientación, si se quiere, de localización de esas coberturas, de esos accesos en el territorio de la región Caribe. Y también vamos a hacer algunas consideraciones para poder iniciar una discusión sobre cuál es la mejor forma para iniciar este conjunto de inversiones en el área de saneamiento básico principalmente. Y en la segunda parte vamos a mostrar, Daniel les presentará a ustedes toda la propuesta para cerrar las brechas y los costos de financiación de esta ruta que estamos proponiendo hasta el 2030 para poder cumplir con los propósitos que se requieren en el caso del Caribe colombiano. Vamos a empezar entonces. Yo voy a pasar muy rápido por aquí porque algunos de los presentadores que nos antecedieron lo han mencionado. Antes de poder hablar de costos de financiación y de un diagnóstico, hay que preguntarse cuáles son las razones por las cuales, un por qué y para qué cerrar las brechas en acueducto y alcantarillado. La primera ya la mencionó Adolfo Meisel en su introducción, son razones éticas y de legitimidad del Estado. Adolfo Meisel hablaba de la percepción de discriminación que tenemos en la región Caribe sobre la manera como hemos sido diferencialmente tratados por parte de las políticas públicas nacionales en relación con esto. Y a ello quisiéramos analizar, simplemente agregar que hay una razón ética poderosa que se liga a la legitimidad del Estado, y es que en el ámbito de este tema que estamos analizando, las desigualdades, especialmente aquellas que son evitables, no son aceptadas, son inaceptables, no solo para el caso de las regiones, sino para el caso de las personas. Esto es una consideración muy importante que debe orientar la propuesta que consideramos debe plantearse en los próximos años. Y las otras dos tienen que ver con el hecho de que la desigualdad no solo tiene una dimensión regional en cuanto que como región podamos considerarnos en una situación de desventaja frente a los promedios nacionales, sino que lo que queremos llamar la atención particularmente es que esas desigualdades son particularmente sensibles dentro de la región. En el términos del discurso regional, es mucho más efectivo poder enfocarnos en esas graves, en esas sensibles disparidades que existen dentro de la región y que no solamente se refieren al caso de la desventaja en el nivel de vida que un costeño promedio tendría frente a un colombiano representativo, sino también que esas desigualdades se manifiestan particularmente en el caso de del acceso a agua potable y alcantarillado. Hay algo muy importante que está en el estudio que invitamos a que lo lean en la página web de Casa Grande Caribe, y es que después del ingreso y de los activos financieros, el acceso a acueducto y alcantarillado es lo que peor está distribuido en la región Caribe. Es decir, para poder construir una región mucho más igualitaria, necesariamente hay que atacar ese desigual acceso en acueducto y alcantarillado. Y una tercera, sobre la que tal vez me podría extender un poco más, que es la evidencia empírica que han mostrado estudios recientes que se han hecho en los últimos 10 años, más o menos una decena de estudios, que muestran la estrecha relación que existe, bajo una noción más amplia de pobreza, de la provisión de acueducto y alcantarillado como uno de los factores de mayor peso, al lado de factores que tradicionalmente han venido explicando la pobreza en el Caribe colombiano, como es el caso de las variables laborales y de la composición demográfica del hogar, por ejemplo, el tamaño, el papel del rol del jefe del hogar dentro del mismo, entre otros. Entonces nos parece muy relevante porque precisamente el conjunto de estos estudios lo que manifiestan es que a pesar de que haya habido una mejora o de que pueda haber una mejora en el acceso a la salud, por ejemplo, debe necesariamente trabajarse sobre
las enfermedades que se producen y la inadecuada alimentación que se pueda presentar como consecuencia de una inadecuada provisión de estos servicios. Este es el primer resultado que queremos mostrar, es la situación de la cobertura de acueducto en la región Caribe. Les pido por favor que centren su atención en este cuadro que está aquí, especialmente en los últimos dos rangos de valores. Como se observa, la mayoría del mapa regional se encuentra con los colores más oscuros, lo cual quiere decir, grosso modo, que 3/4 partes de los municipios de la región Caribe presentan una cobertura de acueducto superior al 50%. Esa, desde luego, no se muestra con igual grado de bondad, si se quiere analizar de esa forma, en el caso de la provisión y del acceso del alcantarillado. Acá, precisamente, los colores con los rangos más bajos son los que predominan, por lo cual las coberturas realmente no solo están muy bajas, sino que existen fuertes disparidades como las que vamos a mostrar a continuación. De hecho, tan solo una quinta parte de los municipios del Caribe colombiano logra tener una cobertura superior al 50% en este alcantarillado. Aquí están unos datos generales, yo les voy a orientar los datos que queremos, sobre los cuales queremos profundizar. En primera medida, tenemos los promedios regionales para las cabeceras, que pueden entenderse como zonas urbanas, y para el resto que pueden entenderse como zonas rurales. En el año 2016, que es el último dato que se puede construir, la cobertura en el Caribe colombiano aquí, en el caso del acueducto, es de casi la totalidad de la población, alcanza el 95% de la población en las zonas urbanas. Ahí. Aquí. Y en cambio en las zonas rurales esa cobertura de acueducto no llega a la mitad de la población. Si uno compara estos resultados con lo que ha venido sucediendo en los últimos 8 o 10 años, lo que se observa es que el avance en el caso de las zonas urbanas es muy mínimo, es de 1.8 puntos porcentuales. Si uno compara esto con el crecimiento de la población, los resultados son desalentadores. En esos casi 10 años, la población de las zonas urbanas del Caribe colombiano se ha expandido en 14 puntos porcentuales. Entonces, hay un rezago que obviamente deben atender todas estas iniciativas que se tengan para ampliar las coberturas en acueducto. Y en el caso de las zonas rurales, pues se ha contraído esa cobertura en 1.8 puntos porcentuales. ¿Quiénes mejor lo han hecho? Bueno, en el caso del Caribe colombiano, quien mejor lo ha hecho es el departamento de Bolívar, en donde se observan grandes avances en las coberturas en zonas urbanas y rurales, en las zonas urbanas de 6.4 puntos, en las zonas rurales de 14.1, y en donde no tan bien les ha ido en el avance de las coberturas en acueducto han sido en La Guajira, en donde en ambas áreas donde está localizada la población hay retrocesos en este tema. Sigo con el caso con el tema del alcantarillado, en donde en la región no solamente, es decir, en el caso de las zonas urbanas, 3/4 partes de la población tienen garantizado acceso al alcantarillado, pero en las zonas rurales solo el 6.5% alcanza esta cobertura. Si uno compara los niveles de cobertura de acueducto en las zonas urbanas y los divide entre las coberturas de acueducto en las zonas rurales, se da cuenta que esa brecha que está ahí de 95 frente a 43 es de 2 puntos algo, es decir, en las zonas urbanas se duplica la cobertura de las zonas rurales en acueducto, pero aquí la diferencia es de 10 veces, más de 10 veces, lo cual obviamente pone el énfasis en lo que haya que hacer en el resto de estas propuestas para ampliar el acceso a la gente del Caribe colombiano. Aquí se observan los avances, muy poco en las zonas urbanas, casi nada en las zonas rurales, y de nuevo Bolívar lo está haciendo muy bien en coberturas de alcantarillado, y en el caso en donde menos se logran avances o incluso hay retrocesos es en el departamento de Sucre. Seguimos aquí con una pregunta que es muy relevante, es decir, las altas coberturas o las bajas coberturas en acueducto y alcantarillado se dan en municipios que están ubicados en cualquier parte del territorio del Caribe colombiano, o más bien obedecen a patrones de localización espacial, es decir, se concentran en determinadas partes del territorio que puedan determinar, por ejemplo, clubes de perdedores
o clubes de ganadores, en el sentido en que existan en ese territorio factores específicos que puedan determinar esos bajos niveles de cobertura de acceso o, al contrario, como sucede con otros, unos muy altos niveles de cobertura en acueducto y alcantarillado. En otras palabras, significa preguntarse, ¿verdad?, si el hecho de que un municipio, por ejemplo, tenga altos niveles de cobertura en alcantarillado o en acueducto, se produce porque es vecino de un municipio que también tiene altas o bajas tasas de alcantarillado, lo cual puede implicar un efecto, digamos, de propagación, de contagio positivo o negativo, que permita extraer aprendizajes, pero también permita extraer retos para la provisión de estos servicios. Y lo que uno observa aquí es que en el caso del acueducto hay unos clubes de perdedores que están fundamentalmente en el oriente de Córdoba, sur de Bolívar, Montes de María, ya sabemos cuáles son las características que comparten subregiones como las de Montes de María, gravemente afectadas por el conflicto armado, por ejemplo, pero en cambio hay clubes de ganadores que pueden mostrarnos lecciones como son los del sur de La Guajira y el nororiente, digamos, del departamento de Cesar, que incluye Valledupar. Seguimos acá con los del acueducto, son menores, miren los clubes de perdedores que coinciden con el de acueducto, en este caso en el del alcantarillado, acá al noroccidente del departamento de Córdoba, algunos de los municipios de los Montes de María y el norte de La Guajira. Muy pocos municipios pueden ofrecer, digámoslo así, un efecto virtuoso, digamos, en términos de esas coberturas, como sucede con muchos de los municipios que relacionamos ahora del nororiente del departamento del Cesar y este cinturón del departamento del Atlántico, que también en los años recientes ha podido mejorar las coberturas en el tema de acueducto. Entonces, para sintetizar, yo creo que pasamos directamente, hay algunos elementos en común, pero yo le doy la palabra a Daniel, que la tiene muy difícil. Bueno, gracias, Aarón. Préstame el señalador. Rápidamente, señalar que este es, digamos, el esfuerzo necesario que se requiere en términos porcentuales por algunos de los departamentos, bueno, los departamentos de la región, y como se observa, por ejemplo, en el caso de los departamentos como el San Andrés, La Guajira y Magdalena, tienen retos supremamente importantes. De hecho, por ejemplo, La Guajira y Magdalena, entre los años del 2008 y 2016, observaron incluso retrocesos en niveles de cobertura, lo cual impone, digamos, un reto aún más importante para el cierre de brechas. Esto entonces nos está mostrando la brecha, el propósito de cerrar las brechas es hasta el 2030, entonces generar las inversiones suficientes para hacer avanzar en las coberturas de acueducto y alcantarillado. Rápidamente, en términos de acueducto, en zonas urbanas es la menor brecha que tenemos que cubrir. Esa brecha básicamente en promedio estamos en coberturas de alrededor del 95%, por lo tanto esa brecha, les explico rápidamente la gráfica que se repite 4 veces, es simplemente esta línea azul de abajo es lo que sucedería en términos de cobertura de número de hogares, millones de hogares, si no se hiciera absolutamente nada adicional en términos de infraestructura, de construir infraestructura. La línea verde sería la línea que se mantendría si mantuviéramos la cobertura actual, es decir, en este caso del 95% de cobertura, y por lo tanto la línea naranja es la de cobertura universal. Lo que queremos, lo que estamos planeando entonces, lo que proponemos es conectar estas dos líneas de tal manera que la línea punteada nos muestra cuál es el plan de infraestructura necesario para cerrar la brecha hasta el 2030. Este es en el caso de coberturas de acueducto urbanas. En el caso de rurales la brecha es muy grande, en promedio de 45% de coberturas, por lo tanto es irreal pensar que vamos a cerrar la brecha hasta el 2030. De acuerdo a la tendencia, entonces, lo que proponemos es llegar a un cubrimiento del 75%, sabiendo que vamos a tener una deuda para el 2030 de 25% de cobertura en las zonas rurales. En el caso de acueducto, en zonas urbanas la brecha es más amplia que en zonas urbanas. En el caso de acueducto, este es alcantarillado, y por lo tanto ustedes ven que el esfuerzo que se requiere para cubrir la brecha hasta cobertura universal, pues es mucho más empinada que en el primer caso que les mostré. Y en alcantarillado, en el caso de alcantarillado rural, es aún más compleja la situación. Ahí, si acaso, planteamos que se llegue o se lograría llegar con un esfuerzo muy alto hasta una cobertura del 50% de alcantarillado en zonas rurales. Entonces es un esfuerzo muy importante. ¿En qué se resume esto? Voy a pasar rápidamente. Es un esfuerzo
en ese escenario que les acabo de plantear, que es cobertura universal en zonas urbanas, cobertura del 75% en acueducto rural y el 50% en acueducto, en alcantarillado rural, es de alrededor de 3.500 millones de dólares. Esa es la cobertura. Si queremos impulsar esto hasta coberturas universales, el esfuerzo deberá ser de aproximadamente 5.100 millones de dólares. Básicamente eso. Voy a pasar rápido. Algunos elementos que quedan, digamos, de manera importante para la discusión. Un primer reto, acuerdos sobre los mejores mecanismos de provisión. Aquí estamos contando, los presupuestos los hemos hecho contando las formas más caras de provisión de acueducto, de tal manera que se puedan discutir otras formas de llevar o de proveer de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de cada zona. La estimación de los beneficios de los cierres de las brechas, pues esto tiene impactos que ya los hemos mencionado anteriormente, los previos panelistas lo han mencionado en términos de salud y en términos de productividad, que van muchísimo más allá, digamos, de simplemente llevar agua a estas personas y de contar, digamos, ese costo. Criterio y focalización de estrategias, ya tenemos algunas pistas sobre esto en términos de ubicación espacial, como lo mencionaba Aarón, y también de temas de contexto relacionado con las decisiones de las personas y las elecciones de cada una de las poblaciones. En términos de mejorar los sistemas de información municipales y departamentales, un reto inmenso, porque solamente poner este ejercicio en términos de conseguir información fue extremadamente difícil. Y entonces, si uno piensa en plantear ya, aterrizar esto a una decisión práctica de llevarlo a la realidad y de construir esos acueductos, el reto es inmensamente mayor, porque necesitamos información muy clara sobre las poblaciones a atender, su ubicación y ya un plan de inversiones, digamos, mucho más detallado. En síntesis, básicamente, tenemos hoy alrededor de 1.3 millones de personas sin agua, que es obviamente la fuerza de la vida, el agua es vida, y alrededor de 4.3 millones de personas sin alcantarillado. La propuesta que traemos es de alrededor de 3.500 millones, la de coberturas universales llega hasta 5.100 millones y digamos, en un escenario en el cual no hacemos nada, lo que vemos es que vamos en el mejor de los casos a mantener las brechas con respecto al nivel central y en muchos casos pues eso implicaría también, como lo hemos visto, algunos retrocesos en algunos de los departamentos. Así que básicamente eso es lo que teníamos para presentar. Daniel. Muchísimas gracias a Daniel Toro y a Aarón Espinosa. Speedy González, yo creo que fue Daniel hoy tratando de resumir todo esto. Tenemos un reto muy grande y es que en muy corto tiempo darle la palabra a nuestros comentaristas que presento sin más. Luis Alberto Rodríguez nos acompaña, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en política económica en Columbia University. Ha sido columnista del diario La República, profesor de finanzas públicas en la Universidad Nacional y en la Universidad del Rosario y ha trabajado en el PNUD, Asobancaria y en el Ministerio del Trabajo. También nos acompañan Jonathan Méndez. Jonathan es ingeniero ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana, es docente investigador y director de la Facultad de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. Entonces, Luis Alberto, vamos primero contigo. Muchas gracias. Yo voy a intentar ser efectivamente lo más resumido posible. Yo tengo tres tipos de comentarios. El primero, pues, sin duda, muy buen trabajo de Aarón y Daniel. Yo creo que es bastante exhaustivo en el alcance que se ponen de revisar la literatura y los datos disponibles alrededor de alcantarillado acueducto. Y sirve como un primer insumo para la discusión de infraestructura, que como decía, por ejemplo, Roberto, en un panel anterior, Roberto Angulo, las discusiones de infraestructura son de largo plazo. Y ahí yo tengo una visión un poco menos optimista alrededor de eso, lo que han tenido los panelistas anteriores y en particular del documento. Entonces, los tres tipos de comentarios que tengo es en temas metodológicos. La primera parte es, yo creía que vale la pena incluir elementos macroeconómicos y microeconómicos en el documento y no solo dejarlo en temas sociales o de repente sirven para un siguiente documento que yo creo que es valioso. ¿Por qué? Porque dejar la discusión, si bien el doctor Meisel al principio lo decía, y ustedes lo retomaron en el documento y en la presentación, hay unos elementos puramente éticos de por qué es necesario reducir las brechas entre el Caribe y el centro del país o el país en promedio. Sin embargo, hay unos elementos económicos y de eficiencia que hay que mencionarlos. O sea,
resolver las brechas del Caribe, resolver las brechas de desigualdades que hay en Colombia y en particular en el Caribe, en últimas van a traducirse en mayores recursos, en menores ineficiencias, en menores gastos ineficientes y cualquier otra cantidad de cosas. Entonces yo creo que vale la pena considerar ese tipo de elementos puramente económicos, no que sea como el core de la discusión, pero sin duda tiene unos efectos en productividad, en mercado laboral, en interconexión, incluso en manejo de empresas y cualquier otra cantidad de cosas. En temas microeconómicos, también para tenerlo en cuenta para futuras discusiones alrededor de alcantarillado y acueducto y otros servicios sociales, es que en Colombia tenemos unos problemas estructurales en el tema de los subsidios, y eso ya está documentado bastante en la literatura. Digamos que es otra parte de la discusión de infraestructura y de bienes y servicios públicos, y es, por ejemplo, la cantidad, en energía pasa, por ejemplo, la paradoja que la gente que efectivamente tiene los subsidios, que son según la ley del 94, 1, 2 y 3, mayores subsidios, pues tienen ineficiencias y desperdicios en el uso de la electricidad. Pasa algo muy parecido, me decía casualmente esta semana Luis Fernando Mejía hablando del tema de planeación nacional, que en el presupuesto general de la Nación pasaron un artículo que falta reglamentarlo, precisamente porque las personas que tienen ese tipo de subsidios por subsistencia, tanto en energía como en acueducto, en agua, en el consumo de subsistencia de agua, efectivamente están encontrando que tienen un desperdicio del uso de ese tipo de recursos. Entonces yo creo que ahí hay una discusión más amplia, no simplemente de infraestructura, sino también del uso de los recursos. Y ahora que se puso de moda la discusión del notch y del empuje en servicios por el premio Nobel Thaler, yo creo que vale la pena que también lo miremos por ese lado, el tema de acueductos. El segundo tipo de comentarios que yo hago y que yo decía al principio, en realidad yo sí creo que es muy valioso el ejercicio que está haciendo Jaime, que viene ahorita. A mí sí no me parece tan poquita plata, de pronto soy más joven y veo el número más grande, pero 3.500 millones de dólares no es poquito. O sea, para ponerlo en dimensiones, estoy hablando del de acueducto, pero Laura hablaba de 3.000 millones de dólares en el de nutrición y así sucesivamente, y al final creo que Jaime va a decir exactamente cuánto da el valor total, pero para ponerlo en dimensiones solo en alcantarillado acueducto. Estamos hablando de 1.5 reformas tributarias tan duras, tan dolorosas como las que pasaron en noviembre del 2016. Estamos hablando de más del recaudo que se hace anual, que se hizo en el 2007, en el 2016, del gravamen del 4 por 1000, que digamos que es bastante polémico. Entonces no estamos hablando de poquita plata. Entonces yo creo que ahí es necesario la discusión que viene y que da Jaime luego, y que efectivamente necesitamos una decisión, una focalización y una discusión alrededor del tema completo. O sea, no solo de alcantarillado, de nutrición. Yo creo que se necesita una discusión de finanzas públicas, de eficiencia, de gasto, de transparencia y ese tipo de temas que yo creo que son bien complicados. Y el último, para cerrar, una cosa que me saltó cuando leía el documento y que con las presentaciones anteriores también, es la necesidad de información. Yo creo que el Caribe necesita una ELCA, es urgente, ojalá Casa Grande se ponga en esa tarea, ojalá Fundesarrollo o cualquier otra institución del Caribe necesite una encuesta longitudinal que le haga seguimiento a las variables económicas y sociales del Caribe y que sirvan para hacer evaluaciones de impacto y tomar decisiones más informadas. Eso son mis 3 comentarios principalmente. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Jonathan Méndez, por favor, tus comentarios. Bueno, gracias. Buenas tardes. Es una hora bastante pesada, pero bueno, yo tengo unos 25 comentarios acá. Pretendo demorarme solo 5 minutos. No, mentira. En principio, agradecer a Casa Grande por la invitación, reconocer el esfuerzo que los 2 profesores han hecho por, desde la economía, tratar de explicar un tema también de ingeniería, porque han esbozado elementos allí que son ajenos a su disciplina, ¿no? Como el tema de construcciones, estudios y diseños y demás. El primer elemento que tengo para decir es que, bueno, que la cifra de 3.500 o 5.000 millones no dista mucho de los datos internacionales. El BID ha mencionado muy recientemente que América Latina y el Caribe necesitarían alrededor de unos 30.000 millones de dólares para solucionar sus temas de acceso a agua hasta 2030, ¿no? Entonces, digamos, si uno puede hacer esa discriminación de Colombia versus el resto de países del cono sur, digamos, el resto de países está un poco mejor que nosotros, la cifra no está tan descabellada frente a esa estimación del BID. Y para temas de agua y saneamiento e higiene, el BID estima que
la región requeriría unos 50.000 millones de dólares también a 2030, así que tampoco la cifra está muy ajena a esa estimación. Eso también recalcar lo que veníamos hablando sobre el tema del acceso a la información, esa información que cada vez es más difusa. Uno puede encontrarse 3 fuentes de información distintas con datos distintos sobre lo mismo que está buscando, ¿no? Cobertura del 50 en un documento, cobertura del 30 en otro y cobertura del 70 en otro, dependiendo el interés del ente, así también lo mencionará, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, este evento sí que tiene una connotación importante en el sentido de poder pensar en una iniciativa que nos permita a los caribeños, a nosotros, poder al menos tener un sistema de información en tiempo real que nos permita identificar en realidad cuáles son esas brechas. Y allí el llamado es, bueno, aquí yo veo ese gran telón y hay más de 15 instituciones, dentro de esas las universidades, ¿no? El llamado a las universidades también para que puedan desde su responsabilidad social en temas de transformar las sociedades a partir de la generación de información y conocimiento, poder impulsar este tipo de acciones conjuntas que pueden ser desarrolladas por los mismos estudiantes de pregrado, ¿no? Es información importante y relevante para poder ahora sí que catalizar esas cifras con mucho más rigor, ¿no? Un segundo elemento que quiero mencionar también, que es importante en lo sucesivo incorporar este tipo de estudios, es lo que ha pasado con el tema del conflicto armado en Colombia. El conflicto también limitó la presencia institucional y del Estado en muchas regiones del país, y sobre todo en la costa Caribe. Eso también ha limitado las inversiones efectivas en términos de agua y saneamiento y servicios públicos en general. Eso es un elemento que tenemos que considerar también dentro de la agenda. Otro punto importante, bueno, y es también lo que ya hoy estamos viviendo en el país y en el mundo, es el fenómeno de la variabilidad climática y el cambio climático. Eso ya es una realidad, ya lo estamos viviendo. 2010-2011 vivimos una de las temporadas más devastadoras del país. Aún hay regiones en Bolívar y en Atlántico que no han podido superar ese gran impacto del año 2010 y 2011 en el tema de inundaciones. Y Colombia sí que es un país bastante vulnerable en términos de desabastecimiento de agua. Tenemos una oferta hídrica importante, somos el segundo país más megadiverso del mundo. El cono sur tiene el 30% del agua superficial del mundo, eso es importante considerarlo, pero también así el 80% de su generación eléctrica se abastece de hidroeléctrica. Entonces estamos utilizando el agua para fines de generación eléctrica, pero también para temas de consumo. Ya me queda un minuto y por último también quiero mencionar que creo que este tipo de asuntos deben escalarse a un nivel mucho más estratégico en el país. Países como Uruguay tienen acceso en cobertura y en calidad y cantidad de accesibilidad de agua en un 99.8% porque hace muchos años elevaron el derecho al agua como un derecho constitucional, no como hoy está en nuestra normativa, en nuestra Constitución, que es un derecho que hace parte de los derechos colectivos. Creo que llevar eso a ese nivel le daría al país y a todo el estamento estatal mucho más elementos para poder invertir de manera directa en lo que se requiere. Por último, el mensaje es, el país, bien lo ha dicho nuestro compañero, el país claramente no tendría los recursos para poder soportar todas esas inversiones, pero también necesitaríamos un apalancamiento desde el sector privado y financiero, ¿no? Estrategias como las APP, que han funcionado muy bien en unos casos, no tan bien en otros, podrían ser una buena opción para mirar cómo desde el capital de riesgo también estas estructuras pueden impulsar estos temas de agua y saneamiento en las comunidades, sobre todo las comunidades rurales. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros investigadores. Creo que además de lo que han dicho, si nos tocara retomar algún tema, sería que necesitamos acuerdos mínimos sobre la mejor manera de llevar el servicio de acueducto y de alcantarillado a cada una de las poblaciones de nuestro Caribe colombiano. Las comunidades son las que mejor saben cuál es el sistema que mejor se les acomoda, y el llamado aquí un poco también es a la innovación y al emprendimiento para resolver estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Les recordamos que todos los documentos que se han presentado y el que falta está disponible ya en www.casagrandecaribe.com.co. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus aportes. Los invitamos también a firmar pues, nuestro balón de la Selección Caribe. Y por supuesto resaltar de que cada persona, cada ciudadano del Caribe colombiano que pueda contar con servicios de acueducto y alcantarillado favorables es el sueño que todos tenemos. Continuamos esta jornada con la presentación sobre financiamiento y calidad del gasto. El trabajo de investigación estuvo a cargo de Jaime Bonet y Javier Pérez, del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República. Jaime Bonet es economista de la Universidad de los Andes.